Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, bienvenido una semana más, último programa del año, el que afrontamos hoy. Bienvenido, Roque. Muchas gracias, Paco, y bueno, una satisfacción muy grande estar un día más aquí con todos vosotros y llevarlo todo lo mejor de la información deportiva a nuestra comarca. Pues vamos a comenzar, como siempre, como todas las semanas con el fútbol. Nosotros nos centramos en el deporte rey, como es popularmente conocido, Sí, y luego nuestro compañero Joaquín ahondará en el polideportivo, en todo este amplio abanico de deportes que se practican en nuestra comarca. Pero como les digo, como siempre, comenzamos con el fútbol. Vemos que ha pasado este fin de semana en Tercera Federación. Tras disputarse la jornada número 14 del Grupo 9 de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Mijas Las Lagunas, seguido por el Motril y el Churriana. De los equipos jienenses, el Torredonjimeno se sitúa séptimo. El resto de equipos de nuestra provincia se encuentra cerca de los puestos de descenso. El Atlético Mancha Real está a 2, seguido por el Porcuna, y ya en la plaza 16 y metido de lleno en esta el Martos con 12 puntos, pero aún peor es la situación de un Torrepero Gil que suma su quinta derrota consecutiva y se encuentra como farolillo rojo con solo 4 puntos en lo que va de temporada. La verdad es que complicada cuanto menos la situación de todos los equipos de nuestra provincia, a excepción del Torredonjimeno, que vemos que se encuentra en una cómoda séptima plaza, porque están en muy pocos puntos. Vemos que el Atlético Mancha Real está solo 2 puntos por encima del descenso, o sea que complicada la campaña para los nuestros. Y si es complicada para los equipos de nuestra provincia, que decir de un Torreperogil que, como les decía, encadena su quinta derrota consecutiva y ahora mismo la situación es muy negra para el equipo rojillo. sí, efectivamente, Paco, la situación en el Sporting de Torrepergil cada vez es más complicada y sobre todo teniendo en cuenta de que ha sumado ya su quinta derrota consecutiva. Pero bueno, analizando un poquito, antes de entrar en detalle lo que pasó en el estadio Miguel Fijones en Málaga, en Alaurín de el Grande, pues analizando un poquito el conjunto del Sporting de Torreperogil, hay que analizar de que hay 7 derrotas por la mínima, por 1-0 o 0-1, que esto implica perfectamente la igualdad que hay en el grupo y sobre todo la mala suerte que ha tenido a lo largo de esta trayectoria en esta 14 encuentros ya disputados, ¿no? Pues sumar 7 derrotas por la mínima por 0-1 o 1-0, la verdad es que esto implica bastante la igualdad en el grupo y sobre todo una diferencia de un gol, lo que lo tiene ahora mismo metido en el pozo, en la última posición de la tabla y a 9 puntos de la salvación. Es decir, a 3 partidos debe de ganar para salir de esa situación. La verdad es que cada vez se le ponen las cosas más complicadas, sobre todo a Loren Morón, que es el técnico del Sporting de Torreperogil, y que ahí están, que ofrecieron un buen encuentro, muchísima igualdad, en el estadio de Miguel Fijones en Alaurín el Grande, que allí es donde se desplazaron, y bueno, un partido muy bonito, con llegadas, sobre todo Mario Ballesteros, Alberto y Luis Lara, pues tuvieron perfectamente oportunidades para haber abierto el marcador. Muy bien el cancerbero del conjunto del Alaurino, pero lo que se dice que la suerte no le acompaña al conjunto del Sporting de Torreperogil, que se metieron en el descanso con un empate a 0 y en la segunda parte más de lo mismo, dominio con centros laterales, sobre todo por banda derecha, llegando muy bien sobre el portal a Laurino, pero ahí pues resulta de que el centro del campo funcionó perfectamente y la defensa del conjunto del Laurino, y a raíz de esto pues llegaría en el minuto 64 una llegada por banda, ahí un centro lateral y ahí estaba Geray libre de marca para establecer el único tanto del partido, minuto 64 de partido. Esto, ¿qué ocurre? Que eh, el Sporting de Torreperogil, bueno, pues reaccionó, intentó reaccionar con ese gol en contra,
había tenido mala suerte con las llegadas que tuvo en el primer tiempo y una también en la segunda parte, pero no tuvo suerte de cara al gol. Están ahora mismo, pues bueno, con una tensión muy grande, con un nerviosismo muy grande. Esto conduce a que el equipo prácticamente salga al terreno de juego condicionado por la situación que tiene, y prácticamente pues el conjunto del Alhaurín el Grande, el alaurino, pues lo que hizo fue defenderse muy bien, llevando muy bien, jugando a las contras, y hasta incluso pudo meter otro gol más el conjunto del alaurino y matar el partido. Muy bien el portero del Sporting de Torreperogil, pero al final, bueno, pues derrota por la mínima, que ya he dicho que con esta son 7 derrotas por el resultado de 1-0 o 0-1. Y esto pues implica de que el conjunto del Torreperogil, pues que prácticamente le cueste a falta de 3 jornadas para finalizar la primera vuelta, pues se encuentra en estos momentos último en la clasificación y a la espera del próximo partido, que es un partido, se puede decir así, que es vital para salir de ese atolladero en el que se encuentra, de no haber conseguido todavía una victoria. Se encuentra, pues es un partido vital para el próximo fin de semana, que lo tiene ante el conjunto de la Unión Deportiva San Pedro. La verdad es que cita importante la que tiene el próximo fin de semana el Torreperogil, pero como decimos, la verdad es que parece que le falta mordiente al conjunto torreño. Muchos años en la categoría, manteniéndose con holgura y viendo desde la grada, como se suele decir, ¿no? Venir los toros. Y este año, pues al final parece que se están llevando la topetada. Eh, complicada la situación del Torreperogil, porque si bien es cierto que lo venimos diciendo estos años atrás, en su casa, lo hemos destacado muchas veces, creo que era la principal fortaleza del conjunto del Torreperogil. Este año, pues ni dentro ni fuera, y le está lastrando a estos resultados tan cortos, como decían Sí. muchos de ellos, pero bueno, también si no consigues ganar partidos, estás a 3 ahora mismo Sí. de la salvación, pero aún con todo, pues muy complicada la situación que tiene el Torreperogil este año. Creía yo que iba a mejorar, pero sigue en las mismas condiciones que estaba anteriormente con el anterior entrenador. El juego, sí, el juego ha mejorado, pero hay una No llegan los persona, resultados. claro, hay un jugador o dos que faltan en la línea delantera que marquen los resultados, porque el juego llega, pero no hay quien defina el partido, Pues la verdad es que, como o las decimos, ocasiones. complicada la situación de un Torreperogil, que esperemos que sea capaz Sí, de reconducir la temporada y salvarse. Va a estar complicado, ya lo está muy vamos complicado, adelantando, pero porque bueno, 3 partidos son 3 partidos los que hay que salvar con respecto al conjunto que cierra en la salvación. hay 17 partidos todavía Exactamente, en Liga, pero todo es posible, ¿no? todo es posible. Vamos a ver. Y aquí se lo contaremos, y ojalá que retome el vuelo el Torreperogil y consiga alejarse de esos puestos de descenso, que no queremos verlo de ninguna manera. Continuamos, cambiamos de categoría, nos paramos ahora en División de Honor, concretamente en el grupo segundo. Y es que encabeza la clasificación en el grupo 2 de División de Honor el Loja, seguido por el Atlético Marbella y el Cantoria. En cuanto a los equipos de nuestra provincia, la jornada 14 en el grupo 2 nos dejó una de cal y otra de arena para los intereses jiennenses. Y es que mientras el Villacarrillo ganaba al Alhaurín para salir del descenso, el Baeza entraba en él tras caer derrotado ante el Málaga Junior. La verdad es que si el último programa que tuvimos de deportes hablábamos que salía el Baeza mientras que el Villacarrillo se mantenía en el descenso, pues ahora cambian las tornas. Muy ajustado la lucha por la salvación en este grupo, como ven ustedes por los puntos que hay de diferencia. Están a 2-3 puntos todos los conjuntos. La verdad es que va a estar emocionante hasta final de año esta división de honor, y esperemos que el Baeza consiga salvar la categoría. Este fin de semana no ha tenido tanta suerte en su partido, que como les decimos, perdió frente al Málaga Junior. Pues efectivamente, Paco, falta un partido para finalizar la primera vuelta, que es el próximo fin de semana, pero el Baeza Club de Fútbol ofreció un buen partido.
a pesar de la derrota y los 2 goles encajados, tuvo un primer tiempo bastante igualado, estuvo muy bien, dominó el juego también el centro del campo, supo perfectamente estar ante el Málaga Junior, se disputó en la Ciudad Deportiva de Málaga y un encuentro muy igualado, sobre todo en la primera parte, y también con un juego que donde para mí lo mejor que tuvo fue Lobo y Santi Patón en el primer tiempo, que bueno, sobre todo Lobo tuvo su oportunidad de haber puesto por delante al conjunto baezano, y el Baeza Club de Fútbol, el equipo de Carlos Rando, ofreció una buena imagen, mejor que anteriormente la ha tenido en anteriores partidos fuera de casa. Perdió ante un gran equipo también, como es el Málaga Junior, pero bueno, le plantó cara, supo perfectamente resolver un primer tiempo con igualada a 0 y también con ocasiones, como he dicho anteriormente, pero claro, llegaría a la segunda parte, los cambios introducidos por Carlos Rando dieron mejoría, sobre todo en la línea medular. Solamente llegaban con mucho peligro en los centros laterales y por banda izquierda el conjunto del Málaga Junior, y esto pues dificultó muchísimo pues el juego de contragolpe, porque hizo el conjunto del Baeza Club de Fútbol un gran pressing con una defensa muy adelantada, jugó muy bien al contragolpe, pero claro, un equipo que juega en casa, que está haciéndolo muy bien esta temporada, como es el Málaga Junior, pues se adelantaba el conjunto malagueño por mediación de Aejo en el minuto 62 de partido, a pase perfecto desde la banda derecha, libre de marca dentro del área, y golpeó perfectamente, que José Domingo no pudo hacer absolutamente nada para evitar lo que podía haber sido el gol del Málaga Junior. No pudo hacer nada José Domingo, porque anteriormente había tenido ya 3 o 4 intervenciones muy buenas y se portó maravillosamente el cancerbero baezano, el cancerbero José Domingo. Pero bueno, pues el conjunto del Baeza Club de Fútbol se estiró intentando buscar el empate, sobre todo con unas contras muy bien llevadas por Jesús, pero ahí hubo intentó Carlos Rando introducir con 2 cambios muy buenos a través de Carlos y Monillo, pero los jugadores prácticamente se vieron con muchísima dificultad ante el gran juego de pressing que le hizo el conjunto malagueño, que con un gran pressing y sobre todo con una defensa a ultranza y muy sólida, pero que prácticamente en uno de esos lances llegaría el segundo tanto, obra de Joselino, en el minuto 78 de partido. Estaba en la recta final del partido cuando mataron el partido, el partido lo sentenciaron el conjunto malagueño por mediación de Joselino en otra gran contra que hizo el conjunto malagueño, y que pilló prácticamente con una defensa muy adelantada al conjunto del Baeza, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar el segundo tanto del conjunto malagueño. Al final, buena imagen del conjunto del Baeza Club de Fútbol en Málaga, ante el Málaga Junior, y ya a la espera, con este resultado, como los resultados que se están dando son muy cortos y muy iguales, sobre todo con una diferencia escasa de puntos, por eso el conjunto del Baeza unas veces está fuera del descenso y otras veces está dentro, pero están todos dentro de la pomada, y en cualquier momento a lo mejor puede ser que el próximo fin de semana ante el Atlético Marbella, ojo al Atlético Marbella el próximo fin de semana, que es el segundo clasificado y está nada más y nada menos que con 27 puntos. Ojo, que es un grandísimo partido el próximo fin de semana en el Municipal de Baeza, y esperemos de que el Baeza, con los grandes, como siempre me han dicho los grandes aficionados de Baeza, con los grandes, el conjunto del Baeza Club de Fútbol hace sus mejores intervenciones. Esperemos de que el conjunto del Baeza Club de Fútbol consiga una nueva victoria. La verdad es que papeleta complicada la que tiene el Baeza. Si esta semana se ha enfrentado al cuarto clasificado, la semana que viene el segundo, el Marbella, todo un segundo de división de honor. La verdad es que,
disparen puntos al menos luego sobre el terreno de juego. Veremos a ver qué pasa, como tú bien decías, Roque, en el Municipal de Baeza. Un partido que estuvo muy igualado, el de este domingo. Estuvo Hasta el muy bien. minuto 62 el Málaga Junior no pudo romper ese empate y que el Baeza aguantó bien, y tuvo sus ocasiones también, pero Sí. al final no consiguió materializarlas y se llevó el gato al agua el conjunto local. 11 puntitos tiene el Baeza, solo uno de la salvación, o sea que no es tan mala la situación como a priori Está bien. puede parecer. Dejamos aquí el grupo segundo de División de Honor, pasamos ahora a ver qué ha pasado este fin de semana en Primera Andaluza Jaén. La jornada número 15 de Primera Andaluza Jaén nos trajo cambios en la zona alta de la tabla. El Carolinense se sitúa primero, seguido por el Atlético Jaén. El Tugia cae a la tercera plaza. Cuarto se sitúa el Iliturgi y el Bailén se coloca quinto. De los conjuntos de nuestra comarca, el Bejíjar cae hasta la séptima plaza. El Úbeda Viva se sitúa undécimo, mientras que el Atlético Sabiote se mantiene como farolillo rojo, pese a lograr este domingo su segundo empate de la temporada. Pues comenzamos hablándoles del Bejíjar, equipo de nuestra comarca en el que yo creo que muchos aficionados tenían puestas sus esperanzas de ver un ascenso directo este año del conjunto amarillo, y conforme van pasando los partidos y las semanas vemos que se está complicando más esa ilusión de lograr el ascenso directo. Esperamos que al final consigan meterse en playoff. Vamos a ver qué ocurre porque la primera vuelta no está siendo nada buena para el conjunto del Bejija Club de Fútbol. No está siendo nada buena porque han sido ya con esta la tercera derrota consecutiva que encaja el conjunto de Álvaro Dela. Y hay preocupación porque la verdad es que son 7 partidos los que ha perdido en esta primera vuelta el conjunto del Bejija, lo que no es un calco a lo que ocurrió la temporada pasada, que solamente me parece que fueron 2 partidos los que perdieron en la primera vuelta. 7 hace mucho daño, y más de la forma que está el equipo, que está ahora mismo en horas bajas. 3 partidos consecutivos, y esta vez ha sido en el Sebastián Baraja ante el Atlético Jaén. Un partido que a priori, bueno, pues lo tenía muy bien diseñado, lo tenía muy bien cargado, lo tenía muy bien hecho el conjunto de Álvaro Dela sobre el panel, y a ver qué ocurre para dar la sorpresa en Jaén, en el Sebastián Baraja, ante uno de los candidatos a estar también ahí arriba, ante el Atlético Jaén. No ha podido ser. Mejor no se pudo poner las cosas para el conjunto de Álvaro Dela, para el Bejija Club de Fútbol, cuando nada más comenzar el partido en una contra y llevada por banda en el minuto 2 de partido, Álvaro Jandra situaba al Bejija con un contragolpe muy bien y una jugada personal. Álvaro Jandra situaba el 0-1 en el marcador. ¿Quién lo iba a decir de que con ese juego en tromba que salió el conjunto amarillo en el Sebastián Baraja, que el conjunto de Álvaro Dela iba a ceder tanto como cedió en la segunda parte del partido? Porque hubo un jugador que prácticamente no fue su noche, no fue su día, y que prácticamente fue el que, bueno, el que comenzó pues a perjudicar un poquito deportivamente a su equipo, porque no tuvo su noche, no tuvo su día. Y tenemos que decirlo así porque de él salieron prácticamente las decisiones más perjudicadas para el conjunto amarillo. Porque con este resultado de 0-1, el conjunto de Álvaro Dela se metió en el descanso con este buen resultado, con una defensa muy adelantada, muy sólida, con unos fuertes contragolpes, que en el Sebastián Baraja creíamos de que el Bejija iba a ponerse y a sentenciar el partido con 2 o 3 contras que tuvo, que prácticamente fueron casi goles, pero no pudo, no llegó ese gol de la sentencia que se pudo haber metido con un 0-2 perfectamente en la primera parte. No fue así, y en la segunda pues lo que ocurre en todos los partidos, siempre ocurren desgracias deportivas en el tema de los resultados, porque ahí estaba el jugador del conjunto del Bejija Club de Fútbol, Alex Ibáñez.
Minuto 49 de partido, va a despejar un balón y lo introduce dentro de su marco. Minuto 49 en propia puerta, Alex Ibáñez marca para el conjunto del Atlético Jaén, el jugador del Béjica. 1-1, minuto 49. Y en pleno desconcierto, el conjunto del Béjica se descompuso. No esperaban ese gol, porque 2 minutos más tarde, Antonio de nuevo, estaba el conjunto completamente en shock. No se sabía prácticamente ni reaccionar ante el gol que habían encajado, que prácticamente no se lo merecía hasta ese momento. Pero llegaba el gol de Antonio, minuto 51, 2 minutos más tarde del gol encajado por Alex Ibáñez. Y ahí estaba Antonio en pleno desconcierto y además el conjunto amarillo se descompuso por completo, porque le llegaría el segundo tanto del conjunto del Atlético Jaén, que prácticamente hasta ese momento no había hecho absolutamente nada para haber perforado el marco del conjunto del Béjica. Pero llegaba el 2-1, habían hecho la remontada, y bueno, el conjunto de Álvaro Dela se lanzó prácticamente al ataque, se fue prácticamente a por el empate. Trillo, Jandra, Chirri tuvieron oportunidades para haber puesto el 2-2. No fue así, pero además, pues hubo un momento que a falta de 12 minutos para el final, también el jugador Alex Ibáñez, que había tenido el problema en el 49 con ese autogol en propia puerta, vería también por roja directa, tenía que coger el camino de los vestuarios y era expulsado por parte del Béjica Club de Fútbol. El Béjica Club de Fútbol se quedaba con un jugador menos, minuto 78 de partido, y ya en la recta final, en pleno prácticamente dominio amarillo, buscando la igualada y con 10 jugadores, Denia en un contragolpe, minuto 90, marcaba el definitivo 3-1 para el Atlético Jaén. Dura derrota la del Béjica este domingo. Pintaba bien el partido para ellos, muy buena primera parte de un Béjica que controló el encuentro en esos primeros 45 minutos, pero como bien decía Roque, en apenas 2 minutos el Atlético Jaén le dio la vuelta al partido, cambiándole totalmente la cara al encuentro y llevándoselo a su terreno. Además, la actuación de Alex Ibáñez, para desgracia suya y de su equipo, pues él no lo va a querer, pero el fútbol así. El autogol y luego esa roja directa, pues te condicionan mucho un partido que ya se le había puesto muy cuesta arriba al Béjica, aunque todavía estaba abierto, ¿no? Hasta ese momento prácticamente. Buscando el empate. Exactamente, al final pues el Atlético Jaén consiguió sentenciar con ese 3-1 que deja al Béjica séptimo, cuarta derrota consecutiva y fuera de los puestos de playoff con 22 puntos, aunque eso sí, decir que está a solo 2 de esa zona de playoff, de ascenso, que todavía puede disputar. Quedan muchos partidos por delante, queda toda la segunda vuelta entera. O sea que, bueno, un mal partido del Béjica que se trajo una derrota. Este último partido que vamos a analizar nosotros antes de tomarnos este descanso por las Navidades. Continuamos, vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en el estadio del Úbeda Viva. Un partido que también deja un regusto amargo, ¿no?, para el conjunto ubetense, puesto que pudo haberse llevado este encuentro. Sí, pero la verdad es que el partido se disputaba en el estadio de San Miguel. Ahí vemos el Úbeda Viva ante el Linares B. Bueno, pues el conjunto minero, que un equipo que me encantó de lo bien que hizo, pero también el fútbol que desplegó, sobre todo en la segunda parte. En la primera parte muy bien hasta encajar el gol. El conjunto del Úbeda lo hizo muy bien, pero claro, un resultado de 1-1 que, bueno, sabe a poco por los méritos contraídos de uno y otro equipo, ¿eh? El conjunto del Úbeda Viva dominó de entrada con llegada por banda derecha, intercambiando juego por banda y lo llevó muy bien la llegada, pero prácticamente esto dificultaba mucho ante la solidez y el buen encaje de juego que tenía el conjunto del Linares B, sobre todo en la línea medular, que esto hacía dificultar mucho el juego ubetense. Pero llegaba el 0-1 en el marcador, minuto 26 de partido, en una salida de un córner, un rebote que prácticamente dentro del área,
y el balón entraba rozando, llorando en el portal de Jorge. Era el gol de Javi Raez, minuto 26 de partido, en un centro de un saque de esquina, prácticamente en un rebote, ahí llega, choca prácticamente en el pie de Javi Raez y el balón entra, que prácticamente no le dio tiempo a nadie a ver cómo el balón entraba en el marco de Jorge. Prácticamente situaban el 0-1 en el marcador después de los méritos que había hecho el conjunto betense en esto, casi esa media hora de juego. Pero bueno, el conjunto del Linares B, a raíz de este gol, el conjunto del Linares B se hizo con el control del juego y una alta presión, llegando sobre el portal de Jorge con más facilidad. Y muy bien, sobre todo el portero Jorge, que evitó que se pusiera el conjunto del Linares B hasta con un 0-2 y un 0-3 en el marcador. Esto dificultó mucho el juego del conjunto del Úbeda Viva, porque a pesar del gol encajado, el que se hizo dueño de toda la parcela y del campo fue el conjunto linarense. Pero con este resultado de 0-1 se fueron al descanso, y en la segunda parte los cambios introducidos por Alfonso Moreno pues le dio otro auge, le dio otra consistencia, le dio otra vitalidad al partido y sobre todo pues otra dinámica, porque el conjunto del Úbeda Viva en este segundo tiempo, con los cambios de Adrián, Andrés Marín y Cano, se hicieron dueños de la situación, cambió totalmente el juego y la jugada por banda, donde pudo dar la vuelta al marcador y oportunidades de hasta incluso muy importantes, pero lo más bonito de todo esto, que supieron igualar el partido en un centro por banda de Adrián, por banda derecha. El balón le sirvió a Andrés Marín, libre de marca, y empalmaría y marcaría el gol del empate. Un jugador en minuto 56 de partido, un jugador que Andrés Marín, tengo que decirlo, que en todos los partidos marca, y sobre todo cómo mejora el equipo y sobre todo cómo juega en la segunda parte para darle otro aire al equipo. Muy bien el cambio introducido por Alfonso Moreno para Andrés Marín, que lo hizo divinamente porque le dio otro aire al equipo. Y prácticamente, sobre todo, ya en la recta final del encuentro, en los minutos que prácticamente que dominó el conjunto del Úbeda, pues hubo oportunidades muy claras, sobre todo una de Andrés Marín de cabeza, que hasta incluso ese gol le fue anulado por fuera de juego, pero bueno, la verdad es que marcó también este hombre. Y también Mario Igarri, pero sin suerte en los metros finales. El conjunto del Úbeda Viva en la recta final mereció sobre todo el triunfo, porque fue superior al conjunto del Linares B. Un buen partido disputado en el San Miguel de Úbeda. Partido muy igualado, como bien decía Roque. El Úbeda Viva tuvo más oportunidades que su rival, pero al final lo que cuentan son los goles que se encajan, y un empate pues que deja un regustillo amargo, por lo que decimos, ¿no? Por las buenas sensaciones que tuvo por momentos el Úbeda Viva, pese a empezar perdiendo sus partidos. 11º se queda con 19 puntos el Úbeda Viva, que está cuajando una buena temporada, a 6 sobre el descenso y a 5 de los puestos de playoff. La verdad es que buena situación la que tiene actualmente el conjunto ubetense. Dejamos aquí al Úbeda Viva y cerramos con el último conjunto de nuestra comarca en la categoría, que como les decimos, un Sabiote que suma su segundo empate de la temporada en el partido de este domingo que le enfrentaba a la Tucitana. Pues el conjunto del Atlético Sabiote, el equipo de Luis Matías y Monti, se desplazaban a la ciudad de Marto, y ahí, bueno, el equipo del Atlético Sabiote, pues que hizo un buen partido, se trajo un punto muy meritorio de allí de Marto, y ante la Tucitana, un partido bastante complicado, pero que ahí está el conjunto del Atlético Sabiote. Si ven ustedes los resultados que ha obtenido este equipo a lo largo de la temporada, pues han sido por la mínima y resultados muy cortos, que prácticamente, bueno, pues tenemos que decir lo bien que están disputando
el calendario el conjunto del Atlético Sabiote, merecedor en algunos partidos de haber conseguido la victoria y no la ha hecho. Pero bueno, el gran juego desplegado este fin de semana en la ciudad de Marto ante el conjunto de la Tucitana es para, bueno, darle la enhorabuena al conjunto del Atlético Sabiote porque le plantó cara ante un gran equipo, un equipo que están intentando salir también de los puestos de descenso, y además también decir de que era un duelo de colistas, un duelo que prácticamente en la Tucitana y el Atlético Sabiote se están dando la mano en la zona de descenso. Y bueno, ahí estaba el conjunto de la Tucitana, minuto 37 de partido, Jesús libre de marca desde la frontal de área, empalmaba y batía al cancerbero sabioteño. En el minuto 37 era el 1-0 para el conjunto de la Tucitana, y ya pues prácticamente se fueron al descanso, se fueron a la caseta con ese 1-0 a favor de la Tucitana. En la segunda parte, el equipo de Luis Matías y Monti, bueno, tomaron el mando del partido, se fueron a por el empate, se fueron prácticamente sobre el portal marteño. Ahí el conjunto de la Tucitana con una defensa muy adelantada y sobre todo cerrando muy bien los espacios de las bandas, que es por donde mejor entraba, sobre todo banda izquierda, el conjunto del Atlético Sabiote. Ahí estaba el conjunto del Atlético Sabiote, minuto 69, Álvaro Sánchez cogía un balón libre prácticamente dentro del área, se resolvía y empalmaba y batía por bajo al cancerbero de la Tucitana. Era el 1-1 y prácticamente la alegría, minuto 69 era el empate y sobre todo el premio y sobre todo a la intensidad y al gran juego desplegado por el conjunto del Atlético Sabiote. Sabía perfectamente leer que ahí era un partido que podían sacar provecho de los 3 puntos. Ya habían conseguido el empate, pero en la recta final del encuentro, bueno, pues hubo tensión en los banquillos, hasta incluso el colegiado expulsaba del banquillo al portero reserva, a Jesús Linares, en minuto 81 de partido. Y bueno, y al final, bueno, esto no indicaba nada de ningún jugador del Atlético Sabiote en campo, pero se enfrentaban 11 contra 11, pero el conjunto del Atlético Sabiote, en la recta final, el conjunto de la Tucitana apretó muchísimo buscando el gol de la victoria, no lo consiguió, y sobre todo el Atlético Sabiote arrancó un valioso empate en su visita a Marto, a la ciudad de Marto, ante el conjunto de la Tucitana, 1-1. Resultado insuficiente para ambos conjuntos, puesto que están los dos en descenso. Y la verdad es que, como bien decía Roque, el Sabiote está teniendo resultados muy ajustados. Hemos visto que contra muchos de los equipos de la parte alta de la tabla ha caído, pero ha caído por un 1-0, un 1-2. Resultados siempre muy apretados y te deja con el regusto el Sabiote este año de que si tuviera un poquitín más de suerte, un pelín más de suerte, no estaría en la posición en la que se encuentra actualmente, la verdad. Pero bueno, queda todavía temporada, esperemos que esos resultados de los que le estamos hablando y esa suerte acompañe al Sabiote en lo que queda de campaña para que levante cabeza y consiga salir de ese último puesto que actualmente ocupa. Efectivamente, vamos a ver si hay suerte. Pues como les decimos, con este análisis del Atlético Sabiote nos vamos a tomar unos minutitos para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con más deporte aquí en Deportes 9, con el polideportivo también de manos de nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora. Continuamos tras estos consejos publicitarios, nos adentramos ahora en la segunda andaluza y en todos sus grupos para ver qué ha pasado este fin de semana. Comenzamos con el grupo primero. Tras disputarse este fin de semana la 12ª jornada en el grupo primero de segunda andaluza Jaén, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Atlético Mengíbar, el Real Jaén B, el Martos B y la Guardia, que se mete tras esta jornada en zonas de playoff de ascenso. Cambiamos de categoría, nos vamos al grupo segundo, que sí cuenta con conjuntos de nuestra comarca, y les comentamos que más cambios sí ha habido en el grupo 2 de segunda andaluza.
ya que el Castellar Ibero se ha upado a la primera plaza, seguido por el Beas de Segura, a la tercera cae el Quesada, seguido por el Jodar y cierra los puestos de playoff el Arquillo. Si hablamos de los equipos de nuestra comarca en la categoría, el Torreperogil B desciende a la octava plaza, mientras que el RU recibió la goleada de la jornada y continúa penúltimo. Comenzamos hablándoles del filial rojillo, que si bien decimos que la goleada de la jornada ha sido la que recibió el RU, el Torreperogil también se vino con unos pocos de su visita a Arquillo. Efectivamente, salió goleado del Municipal de Arquillo el conjunto de Jesús Ruiz, una goleada de 5-1 a favor del conjunto del Arquillo, un partido donde, bueno, se puede decir de que el conjunto de Jesús Ruiz supo aguantar perfectamente la primera parte, un primer tiempo muy igualado, que, bueno, pues con alternativas para los dos equipos y que con un Arquillo que fue el que dominó sobre todo gran parte de este primer tiempo. Y bueno, el Arquillo prácticamente, bueno, pues se hizo merecedor a ese empuje desde primera hora que llevó sobre el portal rojillo, y sería Pedro el minuto 35 de partido cuando abría el marcador para el conjunto del Arquillo. 1-0 a favor del Arquillo, minuto 35, obra de Pedro. Y en la segunda parte, bueno, pues cambió completamente ya el decorado. El Torreperogil bajó mucho la intensidad en el juego, se vio completamente desbordado por el conjunto del Arquillo, y que ahí estaba perfectamente el jugador Carlos, minuto 49, 4 minutos nada más comenzar la segunda parte, para establecer el 2-0 a favor del conjunto del Arquillo ante el conjunto del Torreperogil B. 2-0, minuto 49. Y prácticamente, bueno, pues se puede decir así, el conjunto del Torreperogil se pudo meter en el partido con un autogol por parte del jugador Fernando del conjunto del Arquillo en propia puerta. Marcaba un gol para el Torreperogil B, el único del conjunto rojillo, minuto 56 de partido, y la reacción del conjunto del Arquillo no se hizo notar, porque prácticamente de momento reaccionó a tiempo, porque 2 minutos más tarde de nuevo establecía Renta en el marcador por mediación de Antonio Merino, minuto 58 de partido, establecía el 3-1 para el conjunto del Arquillo. Y esto prácticamente ya lo que hizo que en pleno desbarajuste en defensa del conjunto del Torreperogil, minuto 66, plena más, hay un penalti, una pena máxima dentro del portal del conjunto del Torreperogil B, que lo establece y marca el 4-1 Antonio Merino, minuto 66, de un penalti clarísimo que le habían hecho al conjunto del Arquillo. Y ya para finalizar, minuto 86 de partido, Carlos, el que había marcado el segundo tanto de la tarde, Carlos para el conjunto del Arquillo establecía el definitivo 5-1 a favor del Arquillo ante el conjunto del Torreperogil B. La verdad es que no están teniendo sobre todo esa intensidad y ese juego, sobre todo cuando juegan fuera de casa el conjunto del Torreperogil B, y la verdad todo eso se nota. En fin, esperemos de que el conjunto del Torreperogil B pues que siga jugando ahí, teniendo esa cantera tan buena que tiene, y que sigan intentando sobre todo superar lo que se puede decir en la clasificación, subir puestos en la clasificación. Este año les está costando más. El año pasado lo hablamos muchas veces, ¿no? El Torreperogil B, el filial rojillo, fue uno de los equipos que estuvo todo el año en la pelea por disputar ese playoff de ascenso. Este año, como decimos, les está costando más. Muestra de ello este partido frente al Arquillo y esta dura derrota en la que el equipo del Arquillo dominó el partido durante todo su tramo, y hubo un espejismo, ese gol que decías tú en propia puerta en el 56, Roque, pero nada más lejos de la realidad, porque al final
la contundencia con la que ganó el Arquillos, no sé, se nota, ¿no? Es que no sé si es psicológico lo que está ocurriendo, pero de ver al primer equipo en la situación que tiene, los equipos inferiores, pues prácticamente se fijan en el grande, y no sé si esto le está también a ellos perjudicando. Es que no entiendo, porque vamos, cuando hay una situación de esta, que el primer equipo tiene la imagen que está dando esta temporada y se encuentra en la situación que se encuentra, no sé si esto perjudica también y viene psicológicamente a los jugadores y dice, hay que ver mi equipo, mi primer equipo, mira la situación que está, y no sé si esto le perjudica a ellos o no. La verdad es que los veo que no salen con esa intensidad que deben de tener y apretar de verdad en el juego, porque jugadores son muy buenos, pero hay que demostrarlo a lo largo de los 90 minutos en el terreno de juego. Esperemos de que lo hagan ahora, sobre todo ya en la segunda vuelta de campeonato. Pues lo veremos aquí, como siempre decimos, esperemos que sea así y que pelee el filial rojillo por meterse en esos puestos de playoff, que yo creo que sería un premio para estos chavales no poder disputar un ascenso. La verdad es que el año pasado, como estaba refiriendo antes, hicieron un temporadón. Este año también no son tan buenas las sensaciones, obviamente, pero bueno, no hay que desmerecer el trabajo que se está haciendo desde el conjunto del Club Deportivo Torre Perojil. Y dejamos este partido y les hablamos ahora pues del otro conjunto de nuestra comarca en la categoría, el RUS, qué decir de este equipo, que jornada tras jornada pues no deja una nota positiva al pie de página. La verdad es que cada partido son goleadas, cada partido son incidencias, cada vez son las cosas se ponen... Bueno, pero lo principal de todo esto es lo que hemos dicho ya anteriormente en anteriores partidos, ¿no? Que por lo menos lo más importante es que están compitiendo. Y están compitiendo y no van a bajar de categoría. Entonces, lo bonito de esto es que se vayan formando jugadores y si son de RUS, más todavía. Pero en fin, el equipo de Javi Aibar, que encajó una fuerte derrota en su visita a Bea de Segura, 7-1. Y bueno, ahí hemos visto a Porcel Palomares, el árbitro de este encuentro, que es un partido de archivo. Y la verdad es que el conjunto del RUS, que bueno, encajó, la verdad es que encajó nada más y nada menos que 6 goles en el primer tiempo. Y esto se dice, de verdad, es que duele. Es que duele decirlo, porque encajar 6 goles en un primer tiempo, menos más que también aflojar un poquito el conjunto del Bea en la segunda parte, porque si no, estamos hablando de un 12-0. Pero la verdad es que el problema vino nada más que en la segunda parte, que solamente el RUS aguantó 19 minutos. Pablo abría la lata en el minuto 19 con un gran gol, un fuerte disparo, no pudo atajar el guardameta ruseño, perdón, y bueno, y ahí estaba el jugador Zorro por parte del Bea de Segura, que en el minuto 23 marcaba el 2-0, Carrillo en el 25 marcaba el 3-0, Soto en el 27 marcaba el 4-0, Carrillo en el 36 marcaba el 5-0 y Zorro de nuevo en el 37 marcaba el 6-0. En la segunda parte de nuevo otra vez Zorro en el 56 marcaba el 7-0 y para maquillar un poquito el resultado, el conjunto del RUS marcaba por mediación de Javi el 7-1, minuto 78 de partido. Zorro marcaría un hat-trick y que bueno, decir también que en la recta final del encuentro, no sin antes en el minuto 45, Gregorio López, que es el encargado del material, fue expulsado por parte del RUS, pero en la recta final del encuentro ambos equipos se quedarían con un jugador menos, minuto 85 de partido, sería por una tangana entre los dos. El árbitro pues cortó por lo sano y mandó a la caseta al jugador local defensa Raúl García, minuto 85, y también por parte del conjunto del RUS al jugador Manu Párraga con roja directa, también que es un centrocampista, minuto 85. Es decir, que ambos equipos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Párraga y García. Pues, contundente victoria del Club Deportivo
Veas ante un RU que desde que actúa como filial del Real Jaén, pues las sensaciones pues son las que son, ¿no? Al final es un equipo de cantera, para formar jugadores, estás compitiendo, que es lo importante, y estás desarrollando a priori talento, que es lo que es el objetivo con el que afronta este año el Club Deportivo RU. Con todo, pues las sensaciones para los aficionados y para la gente que domingo tras domingo va al campo, pues imagino que no serán las mejores por goleadas como esta y otras que ha tenido el Club Deportivo RU a lo largo de lo que va de temporada. Dejamos aquí el grupo segundo de Segunda Andaluza Jaén. Vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en el grupo tercero. Como les digo, la categoría, el grupo tercero, cuenta con 3 equipos de nuestra comarca y encabeza la tabla el Lopera, empatado a puntos con el Jabal Quinto. A 5 de estos dos conjuntos se sitúa el Campillo del Río, que cuenta con los mismos puntos que el Canela Atlético, y el Ibro, conjunto también de la comarca, cierra los puestos de playoff de ascenso. El Lupión, una semana más, cierra la categoría como farolillo rojo, sumando solo 2 puntos en lo que va de campaña. Como ven, mucha igualdad en la parte alta de la tabla, el Lopera y el Jabalquinto empatados con 28 puntos, el Campillo y el Canena suman 23 y el Ibro, el quinto clasificado y en puestos también de playoff de ascenso con 21 puntitos. Comenzamos hablándoles del Canena Atlético, que últimamente sí está obteniendo otra vez buenos resultados, y su victoria este fin de semana frente al Recreativo de Baile. Pues estuvimos en el estadio municipal de Canena y es una satisfacción muy grande para mí de ver un estadio a las 8 de la tarde prácticamente con la única grada que tiene completamente llena de mayores y pequeños y niños jugando alrededor. Increíble, increíble la afición que tiene. Para mí es de 10 la afición que tiene el conjunto del Canena. Esto deberían de mirarlo más de un equipo que están en superior categoría y que prácticamente no arrastran ni 100 espectadores a los terrenos de juego, a los campos de fútbol. Y cómo estaba el campo de Canena, que a mí me impresionó bastante, y sobre todo cómo se vuelca una población con su equipo. Y muy bien, el conjunto de Baltasar Pollato, el conjunto del Canena Atlético, que se enfrentaba a uno de los grandes también de la categoría, el Recreativo de Bailén. Un buen partido disputado con mucho juego aéreo, mucho juego vertical. La verdad es que era mucho juego prácticamente buscando las porterías contrarias y sobre todo los lances de juego en saques de banda y falta de juego lateral, centros laterales, es como llegaban perfectamente sobre los guardametas de los distintos equipos, y que llegaban muy bien, pero bueno, ahí con una defensa muy adelantada, buscando el boleón, buscando prácticamente sorprender a la defensa contraria, y eso es como se fue llevando el juego de uno y otro equipo. Un campo que no tiene las dimensiones, las tiene reglamentarias, pero es muy reducido, sobre todo se aprovechan en los saques de banda y sobre todo en los centros laterales, ¿no? Y esto es un campo que prácticamente lo tiene muy bien medido el conjunto del Canena Atlético. Un Canena Atlético que se vio completamente sorprendido, sobre todo en el minuto 20, después de ese juego, de un juego prácticamente muy nivelado por parte de los dos equipos, y que en el minuto 20 el conjunto de Recreativo de Bailén se adelantaba por mediación de Omar Nabil en el minuto 20 y marcaba el 0-1 en el marcador. Y con este resultado y oportunidades, ya digo, solamente con disparos y centros laterales y sobre todo también con muchísimo juego aéreo y mucho juego, balones bombeados de portero a portero. Vean ustedes cómo llega a la portería contraria. Es decir, cada saque que hacían un guardameta
llegaba al portal contrario. Es decir, que así es como se fue desarrollando el encuentro. Y el primer tiempo así. Y la verdad es que con este resultado de 0-1, el Canena Atlético prácticamente iba perdiendo 0-1 ante el Recreativo de Bailén con el gol de Omar. Pero en la segunda parte, con el conjunto de Baltasar, pues ya todos los cambios introducidos y el juego, y sobre todo echando el balón, sobre todo por banda, que es de la única forma de poder llegar sobre el portal contrario. Ahí estaba Rafa en el minuto 60 para establecer el 1-1. Y, cómo no, tenía que aparecer la gran figura de ese equipo, como es Juan Casado. De nuevo, Juan Casado le dio completamente la soltura y la finalización y el premio al conjunto canenero. Era Juan Casado en el minuto 73, perfectamente libre de marca para establecer el 2-1 y en la recta final del encuentro para maquillar y apuntillar el resultado con otro gran gol. Minuto 89, Juan Casado establecía el 3-1. El Recreativo de Bailén, en tiempo de prolongación en el 91, marcaba el 3-2. Era Manu. Al final, una victoria muy merecida por parte del conjunto del Canena Atlético y más merecida, sobre todo, ofrecida a esa gran afición que tiene el Canena Atlético. Enhorabuena y felicidades. Partido igualadísimo el que se vio ayer en el estadio del Canena, un 3-2, que son muchos goles los que se vieron durante los 90 minutos reglamentarios y que demuestran la igualdad de la categoría, ¿no? Porque sí, el Bailén está sexto con 18 puntos, a solo 3 de Libros, que cierra esos puestos de playoff. Si hubiera ganado su partido, el Canena se hubiera quedado con 20. Sí. La verdad es que esto da una idea clara de la igualdad que hay en esta segunda andaluza, en este grupo tercero. Y bueno, buen resultado para el Canena, que se mantiene en los puestos de playoff, cuarto, empatado a puntos con el tercero, y que da buena cuenta de la temporada que está haciendo el conjunto canenero. Peor resultado, no por el empate, sino por contra quién se enfrentaba, a el que tuvo el Libro, que pinchar contra el penúltimo como es el Atlético Arjonilla, pues la verdad es que también deja ese regustillo amargo de un Ibros que, eso sí decirlo, está cuajando una muy buena campaña, que está en puestos de playoff, que está a 2 puntitos del Canena. La verdad es que buena campaña la que está haciendo el Ibros, pese al tropiezo, vamos a decir entre comillas, que tuvo este domingo. Bueno, pues sobre ese tropiezo tenía yo que puntualizar una cosa, de que el conjunto del Ibros se enfrentaba al conjunto de la Arjonilla en el estadio de San Roque, en Arjona, bien, y decir de que el conjunto del Ibros Club de Fútbol se enfrentaba a un equipo completamente renovado. Ojo al conjunto de la Arjonilla, que en la zona que se encuentra han contratado de 4 a 5 jugadores nuevos, han metido también un entrenador nuevo, le están dando otro aire distinto al conjunto de la Arjonilla, y ojo a la Arjonilla, que en los próximos encuentros tiene que ser un equipo a batir, va a ser un equipo bastante dificultoso. Han hecho de 4 a 5 incorporaciones de una tacada y hasta incluso han incorporado un nuevo técnico. Por lo tanto, el Ibros Club de Fútbol prácticamente, bueno, hay que darlo por bueno ese empate, a pesar de que, ojo, de que el equipo del Ibros Club de Fútbol hizo un gran primer tiempo y ahí estaba Sergio Totti para establecer el 0-1 en minuto 26 de partido, y en el 38 Jota marcaba el 0-2. Era el minuto 38, y quién lo iba a decir que con ese juego que había llevado el conjunto del Ibros Club de Fútbol, dominando sobre todo el centro del campo, llevando muy bien las contras, superando en todo momento al conjunto del arjonillero, pues el conjunto del Ibros Club de Fútbol se iba a meter en el descanso con un 0-2, pero aparecía la figura del jugador que han incorporado a Pope, que era el minuto 41 de partido, para acortar distancia y meter a la Arjonilla en el partido. Era el 1-2. En la segunda parte, más de lo mismo, dominio alterno, el conjunto del Ibros defendiendo perfectamente el resultado, con un
Arjonilla empujando y llevando las manijas del encuentro, teniendo bastante dificultad, sobre todo el conjunto del Ibro en la línea medular, y ahí, bueno, en la recta final del encuentro, el premio se lo llevaba el conjunto arjonillero por mediación de Mulo, minuto 86 de partido, para establecer el empate. La reacción eran poquitos minutos los que quedaban para que el conjunto del Ibro Club de Fútbol se llevase el partido, no pudo ser. Reparto de puntos en el estadio de San Roque en Arjonilla, y el Ibro Club de Fútbol que prácticamente, bueno, pues cedió un empate cuando prácticamente con un gran primer tiempo pudo haberse llevado la victoria. Pues, qué decir, ¿no, Roque? Pues parece que lo vieron muy encaminado el partido el Ibrox, y cuando parecía que lo tenían hecho, pues el Arjonilla le dio la vuelta al encuentro, le dio la vuelta a la situación totalmente. Un empate que demuestra, como decíamos anteriormente, la igualdad de la categoría, ¿no? Sí. El penúltimo plantándole cara al quinto, a un Ibrox que lleva toda la temporada con unas sensaciones muy buenas en la parte alta de la tabla todo el año, y que un equipo que, si bien decía, se ha reformado y se ha reforzado, pues sigue siendo penúltimo, que los puntos muchas veces parece que no, pero pesan en la cabeza y en la capacidad de los jugadores y en cómo afrontan los encuentros. Pero bueno, un Arjonilla que ha dado la cara este domingo ante su público, buen partido el suyo, y un Ibrox pues que se queda con el regustillo ese de decir, podíamos habernos llevado una victoria, sobre todo por lo visto en la primera parte, en los primeros 45 minutos de partido. Dejamos aquí al Ibrox, y si bien decíamos antes que el partido del RU había sido una de las goleadas de la jornada, un 7-1 me parece, 7-1. Si no recuerdo mal, pues lo del Lupión Atlético este domingo ya es también escandaloso, y son partidos, resultados más propios de otro tipo de deportes que del fútbol, el que se vio en el campo del Urgabona este domingo. Como si fuese el balonmano o algo de esto, porque vamos, Urgabona 9, Lupión 1. El equipo de Fernando Carrequí en el estadio Manuel Vidal de Arjona, pues perdieron por nada menos que por 9-1. Una fuerte derrota del conjunto de Lupión, y que, bueno, hay que decir de que la cosa se le puso bastante complicada, con 4 goles que encajaron en el primer tiempo y el resto en la segunda parte. La verdad es que el conjunto del Lupión lo que está haciendo es competir, no tienen campo propio, hay un grupo de jugadores y un grupo de una directiva y todo intentando tener fútbol en Lupión, que es lo más bonito, representando a una población, y bueno, pues este año está siendo así. Esperemos de que la próxima temporada que mejore. Pero bueno, lo bonito de esto, ya he dicho, que muchas veces no es los goles, las derrotas también duelen mucho, pero lo bonito de todo esto es que haya fútbol. Y fútbol, pues vamos a ver si puede ser que algún año o alguna temporada tengamos un terreno de juego en Lupión, que sería lo más grande también para esta población. El conjunto de Lupión, que fue encajando goles por mediación del conjunto del Urgabona, que Zacarías en el 12 marcaba ya el 1-0, Raúl Sánchez en el 15 marcaba el 2-0, Mario establecía el 2-1 para el Lupión, metía al conjunto del Lupión en el partido. Ojo, porque era minuto 23 de partido y el Lupión se había metido en el partido con un bonito gol de Mario. Bueno, pues era el 2-1, pero todo era un espejismo, todo totalmente era contrario a lo que pensaban, y se fue realizando, porque unos minutos más tarde, 2 minutos más tarde, ahí estaba el minuto 25 Benítez para establecer el 3-1, Jorge en el 30 el 4-1, y ya en la segunda parte más de lo mismo. Aluvión de goles, aluvión de juego local del Urgabona por parte de Bichito en el 57 el 5-1, Zacarías en el 63 el 6-1, Javi en el 75 marcaba el 7-1, y de nuevo Javi establecía 2 goles más, era el 8-1 y el 9-1 en el minuto 82 y 87 de partido.
Al final, derrota de 9-1 del conjunto del Lupión ante el Urgabona, que prácticamente, bueno, pues despide prácticamente esta primera vuelta, parece ser que es, la despide con una fuerte derrota por 9-1 y esperemos de que el próximo año, la próxima temporada, de que el conjunto mejore y sobre todo que no encaje tantos goles, por lo menos que digamos, bueno, pues ha perdido 1-0 o 2-1, en fin, pero 9, 6, 7, esto ya es mucho. La verdad es que sí, que son derrotas muy dolorosas, por no decirlo de otra manera, porque la verdad es que cuando ves los resultados, ya nada más que el propio resultado, Lo dice todo. pues te llama la atención y dices, ¿qué ha pasado en ese campo? ¿Qué ha tenido que pasar para que te encajen 9 goles? También habla bien del Urgabona, ¿no? Que muchas veces cuando el partido ya lo tienes controlado, bajas el ritmo y no aprietas más, pero aquí pues decidieron ir con todo y se trajeron un resultado que pocas veces van a ver a su favor. Sí. La verdad es que, bueno, por parte del Lupión, pues, qué decir, desearle suerte en la segunda vuelta y esperamos todavía esa primera victoria en esta temporada. Ha conseguido 2 empates en lo que va de curso. Esperemos que veamos a lo largo de la campaña una nueva victoria del Lupión Atlético. Dejamos aquí nuestro repaso a la actualidad futbolística. Vamos a darle paso a nuestro compañero Joaquín López Joaquín. y vemos qué nos depara, qué nos cuenta sobre el polideportivo en nuestra comarca. Hasta ahora. Muy buenas, comenzamos este espacio polideportivo, el último del año, en el que hoy hablaremos de baloncesto, fútbol sala y atletismo. Comenzamos. En baloncesto, doble derrota de nuestros equipos, tanto el equipo del CD Baeza como el Úbeda Viva cosecharon 2 derrotas. El equipo baezano perdía en Jaén Capital por 67-49 contra el Pizzi Jaén, un partido que se resolvió en el primer cuarto ya desde el principio se fue el equipo jiennense en el marcador, pudo incluso maquillar el resultado del CD Baeza en el último cuarto, en el que sí estuvo bastante mejor el equipo. Y bueno, derrota esperada de 18 puntos en Jaén, pero bueno, el equipo continúa sin conocer la victoria en 7 partidos que ha disputado. Y por su parte, el Úbeda Viva perdió también en casa contra el CB Bailén, el equipo de CB Bailén, en un partido muy igualado que dominó el equipo ubetense en el primer y en el segundo cuarto, pero que justo antes, en el tercer cuarto, justo después del descanso, un parcial de 12 puntos de ventaja a favor del equipo de Bailén hizo que se fueran en el marcador y ya el conjunto ubetense no pudo meterse en el partido y acabó cediendo por 69-77 en este sexto partido que disputaba, puesto que tiene uno todavía por jugar. El equipo ubetense ahora mismo es séptimo, con 3 victorias y 3 derrotas. La última jornada de la primera vuelta de la Liga 9 de la Loma TV se cerró con una victoria por 3-8 del equipo de Espeluí en el campo del Cazalilla. 2-7 ganaba Villanueva contra el Club Deportivo Villatorres. Partidazo de muchos goles disputado en la estación Linares de Baeza, donde el equipo del Ferretería Argimancha Real ganaba por 9-15 a la estación. Por 7-4 derrotaba en el derbi de la Sierra Sur en la Bobadilla a Fuensanta Futsal y acabó la jornada de ayer domingo con un empate a 7 espectacular entre el Monte López Álvarez, el Monte Fútbol Sala, contra el Carbonero. Por su parte en el grupo B, comenzó el jueves la jornada con el gran partido, el partido entre el segundo y el primero, Olímpico de Bejíjar y García. Empate a 3 al final del encuentro, un partido que se decidió 14 segundos de final, cuando conseguía el conjunto del Olímpico de Bejíjar el gol del empate. Un partido que ganaba por 1-3 el equipo barcileño a falta de menos de 2 minutos para finalizar el partido. Y que bueno, al final se quedó la cosa en empate y gracias a eso el García ha conseguido ser el campeón de invierno. Benmar Futsal y Club Deportivo Belma hacen un gran partido el sábado, un partido que quedaba por 7-6. Nava ganaba claramente por 8-1 el Promesa Fuensanta Futsal y el Atlético Benmar Cabra Joven se aplazó. Después de estos partidos ya se ha terminado la primera vuelta y decir que los líderes, los campeones de invierno son el Espeluí por parte del grupo A y el García Fútbol Sala en el grupo B. Equipos que curiosamente se enfrentarán el próximo fin de semana en octavos de final de Copa. El azar ha hecho que ambos equipos, que los dos equipos líderes de la primera vuelta, se enfrenten entre sí nada menos que en octavos de final, muy lejos de las finales. En el grupo A, digamos, después del Espeluí que tiene 22 puntos, tiene 19 el Ferretería de Gimanche Real, 19 tiene también la Bobadilla, lo mismo que el Carbonero, 16 Villanueva, 15 Monte, 9 Fuensanta,
6 Estación, 6 también Cazalilla y con 0 puntos está el Club Deportivo Villatorres. Por su parte, en el grupo B, Garcés tiene 20 puntos, 19 Olímpico de Gíjar, 18 Benmar, 16 Cabra Joven, que si gana el partido aplazado, que presumiblemente ganará, se pondría con 19 también, lo mismo que el Olímpico de Gíjar. 9 tiene Lupión, 6 tiene Nava, 6 también tienen Berme y Atlético Benmar, y cierra la clasificación el Promesa Fuensanta Fusal con 0 puntos. Jornada con pocos partidos en la Liga Femenina, toca Jaén, puesto que se quedaron aplazados 2 partidos. El partido entre la Charca de Galajar y el Linares Club de Fútbol se aplazó, y también el duelo entre las primeras y las segundas clasificadas, ese Cazalilla Fútbol Sala contra la Bobadilla. Los partidos que se disputaron, pues se disputaron a la tarde de ayer domingo, y tuvimos un 10-0 muy claro de Baeza Futsal contra el San Felipe, 5-1 en victoria de Leyendas Futsal al Club Deportivo Belme, y el empate a 4 entre la Unión Deportiva Estación Linares y el equipo de Cincocina Mancha Real, el equipo mancharraleño, que cosechaba un empate muy valioso en Linares. Aunque hay varios partidos aplazados ahora mismo, 3 en total en la competición. Ahora mismo la clasificación está encabezada por el Cazalilla, que tiene 24 puntos, 22 tiene la Bobadilla. O sea, se disputarán quién es campeón de invierno en ese partido aplazado, que se disputará en pocas jornadas, en pocos días nos referimos. 16 puntos tiene el equipo del Cincocina Mancha Real, 16 también Leyenda. 15 tiene la Estación Linares, que es quinto, pero si gana ese partido, que presumiblemente ganará, contra San Felipe, que tiene aplazado, se pondrá con 18 y en tercera posición. Baeza también tiene 15 ahora mismo, y luego están el Linares Club de Fútbol con 6, Bermes con 4, Club Deportivo La Charca para Bajar con 4, y todavía sin puntuar el equipo de Jaén Capital de la Unión Deportiva San Felipe. Por su parte, la Liga Local de Baeza tuvimos los siguientes resultados: RU Fútbol Sala 2, Tegama Mármol Baeza 2, Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza 6, Florestería Carmen 2, Autoescuela Sol 4, Inmobiliaria Pepe Galaria 3, Rosario 1, Palacio Gallego 6. Y se aplazó el partido entre dos de los equipos favoritos para ganar esta liga, que enfrentaba al Rincón de Pedro contra el Bar Juárez, el Bar Pedro Juárez. La clasificación de la liga regular la encabeza el Rincón de Pedro con 13 puntos, tiene partido más también el Material de Construcción Miguel Cruz Poza y también 13 puntos. 12 tiene Inmobiliaria Pepe Calabria, 12 también Sporting Baeza, 10 el Bar Pedro Juárez, que tiene ya casi 2 partidos menos, uno por calendario y otro digamos por haberlo ellos mismos aplazado. Florestería Carmen tiene 9, 8 de Escuela Sol, 7 RU Fútbol Sala, 6 tiene Palacio Gallego, 5 Tegama Mármol de Baeza, y cierra la clasificación el Rosario Fútbol Sala, que aún no ha puntuado. A Jaén, en el grupo, en la Liga Federativa, tuvimos 2 partidazos este fin de semana. Por una parte, el Úbeda Viva recibía al colíder, al Puente, el equipo de Puente Génove, y el equipo ubetense era derrotado por 0 goles a 4. Ese partido se disputó el sábado. Y el domingo, con un pabellón San Andrés absolutamente a reventar, se disputaba el derbi entre el Baeza Fútbol Sala y el Club Deportivo Ibro, con victoria ibreña por 2 goles a 4. Esta victoria o estos resultados hacen que el equipo de Puente Génove, el Puente, sea primero con 22 puntos, 21 tiene el Ibro, 19 el Baeza, y gracias a la derrota también del Vilches en Orcera este fin de semana, el Úbeda Viva conserva puesto de playoff y es cuarto con 13 puntos. El próximo fin de semana el Ibro recibe al colista, el Condado y Lucia, partido que se supone que ganará, todavía no ha puntuado el equipo de San Esteban del Puerto. El Baeza va al campo del líder, a Puente Génove, a jugar contra el Puente Fútbol Sala, donde podrá convertirse en colíder o obtener esa segunda posición, porque supuestamente el Ibro es muy favorito en su partido contra el equipo de San Esteban, como hemos dicho antes. Y el Úbeda Viva defiende su cuarta plaza directamente contra el Vilches, que es el quinto clasificado, que tiene un punto menos que ellos, y allí tendrá que jugarse esa posición de playoff al final de la primera vuelta. Lo positivo es que el Ibro y el Baeza, pues la verdad que ya tienen, digamos, un pie en el playoff de la liga, puesto que tienen una ventaja de 9 y 7 puntos respectivamente contra el quinto clasificado, que es el que les marca el corte. Por su parte también el Úbeda Viva, pues de momento mantiene totalmente viva su opción, ahora mismo sigue siendo cuarto, y ahí estará peleando durante la segunda vuelta por estar en esos playoffs. Este fin de semana Lola Chiclana ha vuelto a hacer un doblete. Ha ganado carreras tanto el sábado como el domingo, concretamente en las localidades cordobesas de Rute y de Benamejí. Desde aquí volvemos a felicitar
a la magnífica corredora, a la magnífica atleta, por sus dos nuevas victorias durante este fin de semana en su categoría Máster 30. Y la última noticia polideportiva del año, que se ha celebrado en Úbeda, la Gala del Deporte, en la que han sido premiados Paco Muro por su dedicación al fomento del deporte, Magdalena Castillo Juan Montparler por la clásica Jaén París Interior y Dani Román, deportista de deporte extremo del equipo Red Bull, que lo último que ha hecho ha sido nada menos que atravesar las Torres Gemelas de Dubái el pasado 8 de diciembre. Nada más, nos vemos el próximo año. Mandar un fuerte abrazo a mis compañeros Roque y Paco, de toda la audiencia de este Deporte 9. Nos seguimos viendo el año que viene hablando de deporte. Un fuerte abrazo. Como siempre, nuestro compañero Joaquín, pues amplio repaso de la actualidad polideportiva, fútbol sala, baloncesto, atletismo, una semana más con Lola Chiclana, que siempre recibimos mucha comunicación por su parte, muchas noticias de su entorno que nos hace llegar sus triunfos, sus carreras y sus participaciones en diferentes competiciones, y también esa gala del deporte que reunió a tanta gente el pasado viernes, si no me equivoco, en Úbeda. Sí. La verdad es que, bueno, como les decimos, extenso repaso de la actualidad deportiva, y como les decíamos al comienzo de este espacio futbolístico, análisis de baloncesto, de fútbol sala, de atletismo, Deportes 9, pues este es el último programa del año, nos tomamos un descansito, ahora viene la Navidad, tocan otras cosas y dejamos aparcado un poquito el deporte estos días. Sí. Roque, como siempre, darte las gracias. Yo quisiera por lo menos pues felicitar al 9 La Loma, a todos los componentes que forman esta gran familia, y sobre todo desearle mucha salud y felicidad a todos los hogares de nuestra comarca de La Loma y a la provincia, de todos los deportistas de nuestra provincia. Pues a eso iba yo también, Roque. La verdad que agradecerte, como decía, un año más, que pases buenas fiestas con la familia, con los amigos, con los allegados. A Joaquín, pues mandarle un abrazo, que pese a estar en la aceituna, ya lleva muchos días de aceituna, lo comentábamos hace un ratito que hemos estado hablando con él, y que lleva muchos días de aceituna y ha seguido al pie del cañón colaborando con nosotros, haciendo su espacio polideportivo. Y a todos ustedes, pues como decía nuestro compañero Roque, desearles felices fiestas, que tengan buena entrada de año, que la pasen en la mejor compañía posible y con sus allegados, con sus familiares, con sus amigos. Así que a disfrutar de estas fiestas y nos vemos ya en enero, a la vuelta de toda la Navidad, todo lo que viene. Espero que los Reyes Magos se porten bien con todos nosotros. Y que el 2026 sea por lo menos Igual de mejor, bueno. o igual que este. Igual de bueno, vamos a Pero la salud ahí. que no falte para nadie. Que tengamos un buen año, o sea, lo dicho, que pasen ustedes felices fiestas. Nos vemos en 2026. Hasta pronto. Hasta pronto.